Ya son las 12 horas con 30 minutos, 12 con 30 minutos, en Punto Noticias, segunda emisión. Saludamos de esta hora vía telemática a la asambleísta alterna de la Izquierda Democrática, Verónica Carrillo. Ella fue una de las encargadas de elaborar el informe para primer debate de la ley para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Hay que recordar que este informe se va a someter a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional esta semana y ya se organizan varias acciones tanto para defender este informe o esta posibilidad como quienes se oponen a debatir esta decisión ya también amparada por la Corte Constitucional. ¿Cómo está, Verónica? Buenas tardes, bienvenida, le saluda Licenia Espinel. Cuéntenos, por favor, ¿esté ya listo este informe para primer debate que va a ser sometido a consideración del Pleno durante esta semana? ¿Cuáles son los puntos más destacados del mismo y por qué hay algunos que son considerados nudos críticos que generan cierta polémica y cierto rechazo? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Primero, antes que nada, agradecer el espacio brindado, sobre todo también mandar un fuerte saludo a las personas que nos están escuchando en este preciso momento y con un día después de la Fundación de Quito, sus 487 años, darle un fuerte aplauso a la Caridad de Dios. Bueno, es importante también indicar que dentro de lo que se trató dentro de la Asamblea, el aborto por violación en Ecuador ya es legal, la Corte Constitucional ya lo despenalizó, es decir, que ya no se puede criminalizar a más niñas, mujeres y adolescentes dentro de estos procesos si quieren acceder a una práctica de la interrupción temprana del embarazo. El rol de la Asamblea Nacional era justamente debatir y aprobar una ley que pueda ser justa y reparatoria en todos los ámbitos. Por eso los colectivos de mujeres feministas, de niñas también que han visto todo esto, han pedido a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado que se converse de los diferentes nudos críticos que hay. Por ejemplo, el tema de la temporalidad fue un nudo crítico que se habló y a través de las diferentes comparecencias que existieron por más de 150 organizaciones que asistieron al debate, se dialogó acerca de lo que se puede, cuál es la mejor semana de gestación que se podía dar de acuerdo al feto o al cigoto dentro del mismo proceso. Algunos decían que es bastante peligroso en algunas semanas, otros indicaban que no necesariamente, pero una cifra que nos alarmó bastante es que el 23.7% de mujeres, niñas y adolescentes se dan cuenta que están embarazadas a la semana 21ª o la semana 23ª, entonces no se puede limitar este derecho tan básico que es poder tener salud integral y salud pública en todos sus ámbitos para no revictimizar ni criminalizar a las niñas. El segundo punto que fue un nudo crítico es requisitos. Se preguntaba si era a través de una denuncia o de un formulario único que se pueda dar y activar el código púrpura que existe dentro de las instalaciones. También fue un tema bastante complejo. Y el tercero es el tema de la objeción de conciencia. No quisimos vulnerar tanto al objetor de conciencia ni tampoco a la niña que tiene el derecho de poder acceder a esta práctica. Ahora, ¿cómo se piensa resolver estos nudos críticos? Por ejemplo, ¿hasta qué semana se puede interrumpir el embarazo? Es un tema complicado, así como los requisitos que usted también acaba de mencionar. ¿Qué podría pasar para que lleguen a establecer un acuerdo y se puedan solucionar estos nudos críticos? Bueno, ya se solucionó dentro de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. El 2 de junio se aprobó un informe para primer debate que se va a dialogar justamente este jueves a las 9:30 de la mañana en el pleno de la Asamblea Nacional. En el tema de temporalidad se quedó que no se ponga ninguna temporalidad, entendiéndose que la definición de lo que es dar a luz es a partir del 6º mes. Ahí también se puso diferentes métodos que se pueden utilizar para la niña, mujer, adolescente y persona gestante que quiera acceder, desde un punto de vista también interseccional, como medicamentos orales o bucales, y también el tema quirúrgico, pero también consta el procedimiento de prácticas ancestrales dentro del mismo. ¿Por qué? Porque la cifra nos alarmaba, es que los cuerpos son diferentes de mujeres, los de niñas y adolescentes. Una mujer se puede dar cuenta a la 4ª semana como se puede estar dando cuenta al 2º mes o al 3er mes de embarazo y de gestación. Lo importante es darle todo el proceso de asequibilidad y que no sea un obstáculo frente a ello. ¿Cuáles son los puntos claves de este informe, Verónica? Bueno, los puntos claves y también uno de los nudos críticos que fue dentro de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado es el requisito. Nosotros nos preguntaban bastante y el debate se tornó en hacer una denuncia o hacer un formulario único. Lo que consideramos pertinente es darle justamente al Ejecutivo un plazo de 90 días para que se arme un formulario único que pueda activar el código púrpura dentro de los hospitales para que el Ministerio de Salud pueda enviar a la Fiscalía y se active desde ahí el procedimiento.
consentimiento. ¿Por qué? Porque solamente en cifras que son también alarmantes, menos del 2.7% de mujeres denuncian los casos de violación de niñas y adolescentes. Y peor en un tema interseccional, no hay fiscalías suficientes. En algunos cantones no cuentan con fiscalía y mucho menos tampoco cuentan con un proceso o protocolos de acción que sepan cómo denunciar. Pero una niña de 9 años que está viviendo en un entorno con su agresor y que es sobreviviente de víctima de violación. Entonces, era justamente revictimizarla y criminalizarla, aún más pedirle una denuncia. Esto se ha tornado, este punto de vista se ha tornado justamente con el tratar de darle un pleno ejercicio y acceso a la salud integral en todos sus ámbitos. También vimos que existía mucha violencia, hablábamos de cifras de la INEC, que 65 de cada 100 mujeres sufren algún tipo de violencia general, de violencia tanto psicológica como económica, como patrimonial, etcétera. Pero yo considero que todas las mujeres hemos vivido algún tipo de violencia y desde ahí se empieza a proceder estas prácticas que son que llegan a tornarse en el punto de vista de agresión física y sexual. Entre eso, veíamos cifras alarmantes como cada 44 horas está muriendo una mujer. ¿Y qué es lo que está haciendo el Estado? Por lo menos tenemos que darles la garantía de que puedan acceder a la salud pública como una ley reparadora y justa. Verónica, una vez que, de acuerdo a lo que propone el informe para primer debate, una vez que ya se ha determinado que la niña, la adolescente, la mujer fue víctima de violación y está embarazada, ¿en qué tiempo se produciría, si la mujer así lo decide? Porque esto, entiendo yo, es una decisión voluntaria, ¿no? La ley no le obliga a hacerlo, pero si decide acudir a esta solución, ¿en qué tiempo se aplicaría una vez que se determina que fue un embarazo producto de una violación? Sí, Jessy, justamente eso es lo que se conversaba de cómo darles atención emergente si fuera el caso de decisión, porque es muy importante que esto no se obliga a las niñas, mujeres y adolescentes y personas gestantes a abortar o interrumpir el embarazo a temprano. Lo que se trata es justamente de no vulnerar sus derechos. ¿Y qué es lo que se pide? Es que sea hasta 6 días que sea tratable dentro de la atención médica. Es bastante oportuno que desde ahí se empiece a trabajar, pero también que se brinde ese acompañamiento psicológico en todo el proceso, antes, mediante y después. Es decir, que va a haber un psicólogo que atiende y que le comente de todas las oportunidades que puede tener la niña, adolescente, mujer. Y también va a haber la segunda parte, que es si ellas llegaran a decir que sí quieren interrumpir su embarazo de forma temprana, lo hagan en debidas condiciones y sobre todo que lo hagan a través de que el sistema de salud le brinde todos los derechos a estas niñas, mujeres y adolescentes. También creo que es muy importante no romantizar la maternidad. Las niñas no son madres y hemos estado romantizando la maternidad y esto ha sido producto de que muchas niñas no entiendan ni siquiera de que están cuidando un bebé. Yo fui a una casa de acogida y lo ponía de ejemplo hace unos días atrás, donde la niña no entendía que era madre, pensaba que estaba jugando al bebé y a la hija y que le daba 10 minutos para poder jugar ella. Entonces creo que es muy importante hablar desde esa lógica, desde la empatía, también entender que el aborto ya existe aquí en el Ecuador y es clandestino y muchas mujeres están muriendo por ello. Ahora, ¿qué es lo que le queda a la Asamblea? Dar una normativa que respete y que justamente sea una normativa en el tema de justicia social en todos sus ámbitos. No podemos seguir revictimizando ni criminalizando más a las víctimas. Ahora, este informe no tuvo el respaldo absoluto de la mesa en la que se elaboró. ¿Cómo cree usted que va a ser el escenario del próximo jueves en relación ya al Pleno de la Asamblea Nacional? ¿Existen los votos para aprobarlo, para dar paso ya a las recomendaciones y elaborar el informe para segundo debate? Mira, en la comisión pasa con 8 votos a favor y 2 en contra, con posturas completamente, creo que no desde la lógica de la empatía y sobre todo desde un privilegio de ser hombre el que votó en contra y desde un privilegio de tener todas las condiciones para poder denunciar, porque quien no entiende que la denuncia y que el sistema judicial está precario indica que una denuncia es fácil de emitir y que las mujeres, niñas y adolescentes pueden acceder a ello y de ahí realizarse la práctica. El debate va a estar y yo creo que muy controvertido, va a haber posturas de un lado, posturas del otro, posturas de tinta media, porque a veces consideramos que un tinta media es decir, busquemos la semana de temporalidad. Ahora lo que le queda a la Asamblea es que tiene una deuda pendiente con las niñas, mujeres y adolescentes. La Asamblea no pudo lograr la despenalización del aborto y por eso fueron a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional emite una sentencia que es clara y que indica que no sea regresiva en materia de derechos. Y no ser regresiva en materia de derechos es
es no poner barras ni obstáculos dentro del proceso. Y creo que desde ahí hay que partir, que los y las asambleístas necesitan entender que ya está despenalizado, que ya no se puede criminalizar, porque yo he escuchado en algunos casos de los mismos asambleístas que dicen vamos a despenalizar el aborto. No, ese miedo ya no tiene que haber, entre comillas, si es que fuera el caso, sino que tiene que hacer la normativa, sin obstáculos y sobre todo garantizando el acceso a la salud integral en todos sus ámbitos. Ahora, de que se torne bastante complejo, yo creo que son los tres mismos nudos críticos que se van a tratar en el primer debate: temporalidad, requisitos y objeción de conciencia. Esos ámbitos van a poner una línea clara de cómo se enmarca la nueva asamblea y cómo va a dar respuesta esta asamblea a miles de colectivos que van a venir el día jueves, a miles de personas. Van a venir colectivos a favor y en contra, y esa era mi siguiente pregunta, Verónica. En la elaboración de este informe para primer debate se tomó en cuenta las sugerencias o el planteamiento, la forma de ver las cosas de las organizaciones pro vida o de los sectores feministas que van a realizar, como usted lo dice, va a haber movimiento el día jueves, tanto a favor como en contra de este informe para primer debate. Hay posiciones absolutamente radicales de un lado y del otro. ¿Se tomaron en cuenta las observaciones que este sector pro vida ha manifestado sobre el tema? Mira, nosotros hemos abierto para más de 150 licencias, he escuchado de ambos ámbitos, pero el hecho es de que se tenga una lógica técnica, ¿no? Y existieron médicos a favor como existieron médicos en contra, y desde ahí, desde el tecnicismo, empezamos a ejecutar a través de los asesores y asesoras de los grupos de diferentes asambleístas y entender también qué es lo que está pasando del sector, porque nosotros como asambleístas tampoco podemos conocerlo todo, y más desde una lógica técnica medicinal que tiene que ver con ello. Se ha tomado las posturas de ambos, hemos escuchado a ambos, pero cuando empiezan a decir que una mujer es asesina, o cuando empiezan a decir que una niña es asesina, frente a ello creo que queda de más los diálogos y que entendamos que la lógica no se trata de que si es vida o no es vida, eso los médicos ya lo verán y lo han debatido grande y abiertamente sobre ese tema, sino se trata de decir ya está despenalizado, o sea, no se trata de que sí vamos a hacerlo o no vamos a hacerlo, sino es cómo dar esta garantía. Eso es lo que creo que se tiene que partir en el debate que va a ser el día jueves, y desde ahí empezar a entablar una nueva conversación, de que abra el debate sobre el tema de educación sexual, porque no se ha hablado, las educaciones públicas y también privadas no hablan de educación sexual dentro de los colegios y dentro de las escuelas, de métodos anticonceptivos. El gobierno de Lenín Moreno disminuyó al 0% el presupuesto para métodos anticonceptivos, y desde una lógica de privilegio no puedo decir, ay, para eso tienen los métodos anticonceptivos. Si no hay y están vulnerando mi derecho que ya está estipulado en la Constitución de la República, ¿cómo puedo hablar de empatía? Y la tercera es, ¿qué va a pasar con las reformas en el Código Orgánico Integral Penal? ¿Por qué están quedando los casos de impunidad? ¿Qué está haciendo el sistema judicial? ¿Y cómo está tratando para poder hablar desde un enfoque interseccional? Muy bien, muchísimas gracias, Verónica. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra y le volveremos a molestar. Esperemos a ver los resultados de este debate que está previsto para este jueves. Muchísimas gracias a Verónica Carrillo, asambleísta alterna de la Izquierda Democrática, que nos ha hablado sobre este informe para primer debate de la ley para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Y eso debe quedar claro, es para los casos de violación. Muchísimas gracias, Verónica. Muchísimas gracias a ti, Jessy, mandarles un extenso saludo y inicio de semana aquí al menos en Quito, y sobre todo que sean empáticos, pedir un mensaje de solidaridad, sororidad entre nosotras mismas, y que esta ley sea justa y reparadora para todas esas niñas, mujeres, adolescentes y personas gestantes. Muy amable, muchas gracias. 12:43 en Punto Noticias, enseguida regresamos con más. Punto Noticias, el mundo de la información.